Psicoanálisis. Comentarios psicoanalíticos sobre enseñanzas del budismo Zen. Considero importante para arrancar este micro psicoanálisis hacer un breve repaso sobre algunas cuestiones importantes sobre el budismo Zen, sobre el psicoanálisis, sobre su posible articulación, para que sirva de una especie de introducción o comentario preliminar para después ir a los capítulos que tienen a continuación. Empecemos con el budismo. El budismo surge en la India en el siglo VI a.C., a partir de las enseñanzas de Siddhartha Gautama, el Buda. Después de su muerte, entre el 483 y el 411 a.C., sus seguidores se dedicaron a recopilar y transmitir su legado por toda la India, para después expandirse por Asia y el resto del mundo. Poco tiempo después, el budismo se instala en la China. En aquel imperio, el pensamiento taoísta se encontraba fuertemente arraigado y apoyado por los estratos más altos de la sociedad. Sin embargo, el budismo logró una adhesión muy importante en estratos sociales bajos y altos. Se edificaron una gran cantidad de templos budistas en toda China, superando en ocasiones a los templos taoístas. La vida en China medieval estaba atravesada por un fuerte régimen burocrático y la religión no era la excepción. El budismo chino estaba plagado de amplias y complejas estratificaciones jerárquicas en las que cada estamento tenía un rol específico. Algunos, por ejemplo, se encargaban de memorizar enseñanzas, otros de traducciones y así. Estos monasterios se convirtieron en sede de cultura y sabiduría y también poder político debido al amplio apoyo que tenían de las clases sociales más altas, incluyendo al emperador. Y es en este contexto donde surge el budismo Zen. La palabra Zen es una abreviación de sana, que a su vez es una traducción del sánscrito dhyana, que significa meditación. Los monjes Zen se oponían abiertamente a la innecesaria burocratización del budismo, ya que lo consideraban un rasgo de corrupción. Las prácticas de estos monjes se basaban en la meditación y en la enseñanza oral, ya que menospreciaban la palabra escrita. Se burlaban de las autoridades religiosas y eran considerados iconoclastas. Es por ello que fueron objeto de burla y desprecio de otras ramas del budismo, porque eran considerados vagos, brutos y grotescos. Pero la innegable conexión con las raíces genuinas del budismo generó que fueran aceptados, respetados y practicado su enseñanza ampliamente en todo el mundo, siendo en la actualidad una de las ramas del budismo más practicada. ¿Y qué se puede decir sobre la articulación entre el budismo y el psicoanálisis? Bueno, con respecto a los orígenes del psicoanálisis, si bien abundan en la obra de Sigmund Freud referencias religiosas, la verdad es que la gran mayoría son con respecto a la religión judía y cristiana, siendo realmente muy escasas las referencias, tanto directas como indirectas, sobre el budismo o algún tipo de filosofía o religión del lejano oriente. Quizás la más difundida sea la del principio de Nirvana, que era entendido por Freud como la tendencia a eliminar lo más posible la excitación en el aparato psíquico. Laplace y Pontalis, en su diccionario del psicoanálisis, señala que este término fue adoptado por el autor debido a la influencia de Schopenhauer, un filósofo que sí mostró interés directo por la sabiduría del lejano oriente. Otra referencia a señalar es una crítica que Freud hace a su colega Reonald sobre su interés por la iluminación budista. En El malestar en la cultura se puede leer cómo Freud apunta que este sentimiento oceánico que menciona Reonald, esta sensación de disolución de la individualidad producido o originado por la iluminación,
Para Freud es un retroceso en la evolución del yo hacia estadios anteriores a su conformación psíquica. En los continuadores de la obra de Freud sí es posible rastrear varios autores que profundizan en este tipo de articulación. Entre ellos se puede señalar a Carl Jung, que ha basado muchas de sus teorizaciones y conceptualizaciones en la filosofía oriental. Entre ellas se encuentra el taoísmo, el I Ching y también el budismo. Si bien no es considerado por muchos contemporáneos un continuador del pensamiento freudiano, debido a las profundas diferencias que entre ellos existieron, que llevaron a la ruptura de su amistad en 1913, la influencia del pensamiento psicoanalítico que este autor tiene es innegable. También está Erich Fromm, que fue un psicoanalista profundamente interesado en el budismo zen, que publica en 1960 el libro Psicoanálisis y Budismo Zen, que recopila lo ocurrido durante un seminario dictado por Daisetsu Teitaro Suzuki en el Departamento de Psicoanálisis en la Universidad de México, ubicado en Cuernavaca. Este libro elabora diferentes articulaciones entre el pensamiento considerado como occidental y el pensamiento considerado como oriental, que varias veces, y para mi entender bastantes veces, se va más allá de lo estrictamente relacionado con el psicoanálisis. Otro psicoanalista que tuvo significativas influencias del pensamiento del lejano oriente fue Jacques Lacan. A lo largo de su obra es posible señalar referencias directas al budismo zen. En el seminario 1 se lee, y cito textual entre comillas, «El maestro del zen irrumpe el silencio con un grito, un sarcasmo, una patada». Así procede el maestro zen en la búsqueda del sentido. También en el seminario 20 se puede leer, «En cuanto al budismo, es el ejemplo trivial por su renuncia al pensamiento mismo. Lo mejor del budismo es el zen, y el zen consiste en eso, en contestarte con un ladrido. Es de lo mejor cuando uno quiere salirse naturalmente de este infernal asunto, como decía Freud». En relación a algunos datos biográficos, el psicoanalista francés Jacques Lacan realizó 2 viajes a Japón que influenciaron notoriamente en el dictado de sus seminarios y su elaboración teórica en general. El primer viaje fue en 1963 y es anterior al seminario 10 que ya habíamos mencionado. En relación a la influencia de su viaje sobre sus elaboraciones, el autor Marcel Altimir, un biógrafo de Lacan, menciona: Lacan está inmerso en el empeño, a partir del seminario 10, de una búsqueda que lo lleva a la desvalorización del significante y a prestar una atención cada vez más honda al valor de la dimensión carente de palabra de lo real. Oriente, y el budismo zen en particular, son algunas de las brújulas con que tratará de orientarse en los oscuros vericuetos de su recorrido. En 1971 realiza su segundo y último viaje al archipiélago oriental y, según Altimir, no se han registrado comentarios de Lacan sobre si esa experiencia había enriquecido su conexión con el budismo zen. Al parecer, este viaje estuvo relacionado con su interés por la escritura y la caligrafía japonesa. Me gustaría hacer algunos comentarios preliminares antes de pasar a los capítulos dedicados a comentar enseñanzas del budismo zen desde el psicoanálisis. Como material bibliográfico y de referencia en general para las enseñanzas del budismo zen, yo tomé las recopilaciones hechas por el artista Tsai Chi-chung, que a través del comic book o manga las ha representado maravillosamente en su libro El Zen habla. Allí se han plasmado más de 100 enseñanzas sin que ninguna de ellas se vulgarice o pierda la profunda sabiduría que encarna. El hecho de plasmarlas en dibujos es un mero fin estético que lo hace más atractivo al público en general. Los capítulos del psicoanálisis que podrán escuchar a continuación fueron pensados como una propuesta de articulación entre 2 grandes disciplinas que me conmueven profundamente:
Yo no soy un estudioso del budismo zen, apenas soy un ensayo de psicoanalista, pero cada vez que leía cuestiones relacionadas con el zen no podía dejar de ver el diálogo posible entre ambos. Vale aclarar que este proyecto no tiene pretensiones de dar lecciones de nada a nadie. Simplemente es una forma de transmitir ideas y reflexiones que me vienen dando vueltas hace mucho. Espero que puedan disfrutar estos episodios tanto como yo disfruté el cranearlos y hacerlos junto a un equipo de artistas a los cuales les estoy enormemente agradecido. Empecemos. Psicoanálisis, este segmento dentro de los podcasts de salud mental, fue posible gracias a Pedro Crach, Lucía Cepa Cuercia y los artistas de Dúo Do, Santiago Reos y Clementina Esquivel. Las grabaciones fueron hechas en Estudios Borges, y para escuchar todos los episodios podés buscarlos dentro del canal Salud Mental, todo junto, en Spotify y Anchor. Yo soy Francisco Roque, y si quieren saber más sobre el tema de hoy, pueden ir a mi Instagram, fran.enroque. Hasta la próxima.